tardes, profesora, compañeros. En esta ocasión, los integrantes del grupo Marco Archibald, Madeleine Camacho, Juliani Romero y mi persona Inmaculada Segura, tenemos el placer de hablarles sobre el primer módulo, el sector industrial y su relación con el desarrollo de la economía. El sector secundario de la economía. Concepto. El sector secundario o industrial comprende todas las actividades económicas de un país relacionado con la extracción y la transformación industrial de materias primas en bienes o mercancías, que se utilizan tanto como base para la fabricación de nuevos productos como para obtener directamente las necesidades del mercado. El sector secundario o industrial se divide en dos, que es el subsector, el industrial extractivo. Estos son las industrias minera y petrolera. Y tenemos el industrial de transformación, que esto más se basa en envasados, embotellamiento, manipulación y transformación de materias primas y productos semi-botellados. Las características del sector secundario se lleva a cabo a través de procesos de maquinarias, las materias primas transformadas en productos. También depende del sector primario. Su principal componente es la industria. Es necesario contar con recursos humanos para efectuar los trabajos establecidos. Le es necesario extraer o invertir capital para llevar a cabo la elaboración de los productos. El sector industrial está integrado por las distintas industrias que son manufacturas, petroleras, alimenticias, de construcción, farmacéuticas, las agrícolas y agroindustrial. En Panamá, la institución encargada del sector industrial es el Ministerio de Economía por parte gubernamental. Y tenemos el Sindicato de Industriales de Panamá, que fue fundado en 1945 por el sector primario. Las primeras industrias establecidas en Panamá se relacionan con los productos licor, azúcar, cervecería y productos lácteos. El sector secundario se fortalece por medio de establecimientos de pequeñas y grandes industrias como textiles, descalzado, jabón, sal y aceite comestible. Un ejemplo, en la ciudad de Colón tenemos una industria farmacéutica, la cual se encarga de estuchados, cambio de insertos, de etiquetados marcados en primario y secundario, que se llama Farmazona. Tenemos Jotaquén, tenemos otras compañías que se encargan de la exportación y importación de materiales, son piezas de autos y entre otros. Elementos para la creación y funcionamiento de una industria. El capital. El capital es uno de los 4 factores de producción, el cual está formado por aquellos bienes durables destinados a la producción. El capital, junto a la tierra, el trabajo y la tecnología, son los elementos principales de la producción. En esta línea, el capital juega un papel de valor a la hora de la creación de una industria. Para producir bienes y servicios, el capital debe combinarse con otros factores de producción. La combinación exacta depende de la tecnología utilizada y las características de bienes y servicios producidos. El capital mejora la productividad de otros factores de producción. Sin embargo, si el capital permanece fijo y todos los demás factores aumentan, el crecimiento de la productividad disminuirá. El capital puede agruparse en varias categorías, según el tipo de propietario, ya sea público o privado, según constitución, según plazo, ya sea corto o largo plazo. Mano de obra. La mano de obra incluye a todas las personas que realizan el labor en una empresa. El trabajo es un factor de producción, es escaso y por ello tiene un precio dentro del mercado. La mano de obra son las personas que trabajan o aportan su esfuerzo al proceso de producción. Por ello, son los que reciben el pago de la remuneración del trabajo. El pago o remuneración del factor de producción se denomina salario. Maquinaria.
La maquinaria es considerada a nivel contable como el conjunto de bienes tangibles que se dedican a la producción. Podemos encontrar diferentes tipos de maquinarias, incluyendo agrícola, industrial, usadas y domésticas. Energía. Para la actividad industrial es fundamental la existencia y consumo de energía que mueva los ingenios y maquinarias. La principal fuente de energía para la actividad industrial es la electricidad, a excepción del transporte. Transporte. El transporte juega un papel vital en la economía, ya que permite el intercambio de bienes y crea mercados más grandes. Además, es una fuente de empleo que genera equilibrio social y hoy más que nunca. Hoy hablaremos sobre la clasificación industrial, pero lo más importante, ¿qué es una industria? Una industria pertenece al sector secundario y se encarga de transformar la materia prima a producto. Este producto puede ser consumido por el ser humano o también puede utilizarse para la creación de otros productos. Ahora, ¿por qué es importante clasificar las industrias? Es sencillo. La clasificación te va a ayudar a medir la actividad que quisieras desarrollar bajo parámetros legales y prácticos. Por eso existen 4 maneras de clasificar una industria: según su tonelaje, según su tamaño, según su grado de desarrollo y según su posición. En este video hablaremos de cada una de ellas. En la clasificación de las industrias según su posición tenemos en primer lugar a las pesadas o de base, que son aquellas que se dedican a la extracción y transformación de las materias primas, como por ejemplo la extracción de minerales que luego serán transformados en la siderurgia. Luego tenemos a las extractivas, que son aquellas industrias que se encargan principalmente de la obtención de las materias primas en su estado natural, como por ejemplo el gas, el petróleo y los minerales. Luego tenemos a las siderúrgicas, que son aquellas que solo se dedican al trabajo y tratado de un solo recurso mineral, la cual es el hierro. Esta tiene por única actividad mercantil el manejo de este material primario como única fuente de producción. Luego tenemos a las metalúrgicas. Esta es una de las industrias más avanzadas y que se dedica al trabajo de tratamiento y manipulación tanto de los materiales derivados de los metales como de estos mismos en su estado primario. Podemos tener como ejemplo el cobre, el aluminio y estaño, entre otros. Las industrias petroquímicas son aquellas que solo versan su actividad en la extracción. Estas extraen derivados químicos del petróleo y de los gases asociados. En la química pesada o básica tenemos que son industrias que trabajan constantemente con los materiales primarios o bien con los recursos primarios de los minerales. En las industrias de construcción son aquellas que conducen a la utilización de los materiales primarios y la conversión de estos en grandes edificios, como por ejemplo las cementerías, entre otras. Tenemos también a la industria aeronáutica o aeroespacial, que es aquella empresa que vierte todos y cada uno de sus esfuerzos de producción en la construcción de bienes que puedan suspenderse en el aire, como por ejemplo el ensamble y fabricación de aviones, helicópteros y motores. En la clasificación industrial según el grado de desarrollo tenemos a la industria de punta y a la industria madura. La industria de punta son las que tienen un crecimiento acelerado debido al grado de tecnología que emplean, como por ejemplo la impresión 3D, los drones, la realidad virtual, la realidad aumentada, etc. Las industrias maduras son las que tienen un máximo de producción, pero en este punto las ganancias y las ventas crecen lentamente. Clasificación industrial según su tamaño. Tenemos a la gran industria, mediana industria y a la pequeña industria. La gran industria cuenta con más de 1000 trabajadores y son productoras de bienes e insumos a gran escala. Por lo tanto, necesitan una gran cantidad de inversión capital. También por su gran tamaño son las que causan un mayor impacto ambiental. En la mediana industria depende mucho de las leyes y reglas de cada país o estado, ya que en algunos países la mediana industria se considera aquella que solo cuenta con 50 a menos de 1000 trabajadores.
Las pequeñas industrias tienen menos de 50 trabajadores y requieren una mayor organización para poder realizar sus operaciones satisfactoriamente. Lejos de no ser tan importantes, de hecho, estas son las industrias que impulsan a la economía local y además producen al consumidor final. En la clasificación industrial según su tonelaje tenemos que esta es la actividad productiva que necesita una mayor energía, inversión y mano de obra, ya que ésta trabaja con materiales brutos. También esta actividad productiva es la que tiene un mayor impacto en el ambiente y generalmente esta se ubica cerca de los recursos como por ejemplo una mina o la minería para poder obtener una mayor cantidad. La industria semiligera se encarga de producir maquinaria para las demás industrias. Esta industria utiliza la materia prima de la industria pesada. Un ejemplo de industria semiligera sería la automoción, la maquinaria de construcción y también la maquinaria para la industria alimentaria. Localización industrial. El término localización industrial se refiere a los estudios o decisión sobre el cual mejora el sitio de establecer una industria o una fábrica. El término se aplica en los agrupamientos en la contratación y determinación de empresas. Se dedican a la fabricación o elaboración de determinados tipos de productos en una cierta región geográfica. La localización industrial observa o alega variables razones para mencionar a continuación. Aproximadamente la materia, aproximadamente el mercado, disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de energía, acceso de medios de transporte, disponibilidad de apoyo financiero, clima e impuestos. Factor económico. Son relacionados con el comportamiento de la economía y flujo del dinero y bienes y servicios tanto como a nivel nacional e internacional. Los factores que producen son un conjunto de actividades encaminadas a la transformación de acción de materias naturales, materiales primas, para acceder a satisfacer sus necesidades. El factor de la economía son elementos que contribuyen en la producción que se genera a cabo de trabajo, capital, organización y tierra. Para realizar dicha producción se necesita compuesto de los siguientes sectores como sector económico, que se divide entre ramas como sector agropecuario, sector industrial y sector de servicios. Factores políticos son aquellos que se derivan de los relieves o procesos que se clasifican social, pertenecen a una misma sociedad en caso específico. Los factores políticos son legales a establecer las reglas del juego que se desean envolver en una empresa. También son políticas motivadoras físicas regulares en mercancía, actuación y empresas políticas. También se incluye en ella la legislación de afecto a la empresa, establecimiento y riesgo político, política fiscal. Factor demográfico es la clase que sobre aquellas actividades de mayor parte de la extrapolación que viene haciendo sobre un futuro de la precisión. Un factor suele presentar como innovables e impuestas establecidas en esa presenta parte de los hechos inaugurables, la influencia y la segunda cuarta de los siglos que la mayor posición son de las personas mayores.